Bien, amados hermanos, para este servidor y creo que también para ustedes y los que ven por diferido ha sido una gran bendición haber hecho memoria en esta semana de lo que fue, de lo que es la primera visión que el Señor nos dio desde el lugar santísimo del gran templo celestial, como lo hemos estado estudiando. Y ha sido una bendición, hermanos, o acatando la palabra de nuestro Señor cuando dice, no menospreciéis las profecías. Si yo lo puedo leer en forma positiva, hermanos, porque está en forma negativa, ¿cómo debería decir ese texto? No menospreciéis las profecías, según de Tesalonicenses 5, 18, ¿sí? ¿Cómo diría ese texto en forma positiva? Aprovecha las profecías. Valóralas, Valora las profecías. ¿ya? Valora en gran manera las profecías. Segunda de Tesalonicenses 5:18. Estoy leyéndola en forma positiva, ¿sí? Quitándole el no por el sí. ¿Ya? Valora en gran manera las profecías, ¿ya? Así que este es un tiempo para que nosotros valoremos las visiones que el Señor nos dio como un recuerdo del amor grande que nos tiene, mis amados hermanos. Recordemos que el verdadero amor del Señor lo podemos también experimentar cuando estudiamos las profecías, porque vemos al Padre que nos ama con amor eterno, ¿verdad? Así que vamos también a la palabra, dice segunda de Pedro 1:19. Dice, hermanos, y verdaderamente se cumple en el remanente esta promesa que está aquí en segunda de Pedro 1:19. También tenemos, ¿sí? También tenemos. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 14:6. Vi otro ángel que tenía, ¿cierto? Que tenía. Que tiene. Y verdaderamente lo tenía. Y verdaderamente lo tiene. Porque el Señor se lo dio. El evangelio eterno. Y aquí dice, tenemos también la palabra profética aún más firme. Yo creo que el remanente del lugar santísimo tiene una palabra profética aún más firme que el Israel del lugar santo. Dice, y hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Ahora está amaneciendo, mis amados hermanos, porque ya estamos en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia de esa gran noche que nos llevará finalmente a la gran liberación, ¿sí? Dice la palabra del Señor que antes que nada, hay que tener muy en cuenta que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Es importante, hermanos, que usted entienda que esto no se trata de una mujer en el caso del don profético del lugar santísimo. Esto se trata de la voluntad divina. Fue el Señor el que decidió enviarnos un profeta, hermanos, porque lo necesitábamos verdaderamente para poder entrar a la Canaán celestial. Necesitábamos un profeta y el Señor proveyó un profeta, hermanos. No fue por voluntad de ella, fue por voluntad del Señor. Dice aquí, al contrario, los santos hombres de Dios hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de qué, hermanos.
en este caso la santa mujer, Ellen White, una mujer santa, una mujer dedicada, consagrada, entregada al Señor y a su obra, toda su vida, hermanos queridos. ¿Saben a qué edad se bautizó Ellen White, hermanos? ¿A A qué edad los, se bautizó? Creo que fue a los A 11 los, años. a a los los 11 años, 11 hermanos. años. Ajá. A los 11 años. ¿Cuántos años duró esta sierva del Señor en la causa del Señor? Toda la vida, hermanos. Y esos hijos que tuvieron sirvieron al Señor y a su obra. Y aún los nietos y bisnietos siguen conectados con la obra que el Señor inició en ella. Entonces, amados, aquí tenemos y vamos a entrar en materia, mis amados, para esta hora, decirles este principio que nos va a ayudar en el estudio, porque aquí este es un grupo pequeño de estudio, de investigación adventista. Estamos, hermanos, profundizando en el estudio porque es el tiempo de echar raíces. Entonces, miren, hermanos, este principio que lo hemos estado estudiando, la profecía del Monte de los Olivos, ¿sí? La profecía del Monte de los Olivos que estudiamos ayer, están implícitas y explícitas todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ya? Voy a repetirlo. En la profecía, en la visión del Monte de los Olivos, en la visión profética del Monte de los Olivos, están incluidas explícita y implícitamente todas las visiones proféticas del Antiguo Testamento. Pero no todas las visiones proféticas del Antiguo Testamento están incluidas en el sermón profético del Monte de los Olivos. ¿Lo escribieron? Voy a repetirlo ahora con relación a Apocalipsis. ¿Ya? En relación a Apocalipsis. En el Apocalipsis están incluidas todas las profecías, todas las profecías, están incluidas las profecías, ¿sí? Que fueron dadas antes del Apocalipsis. Todas las visiones proféticas que fueron dadas antes del Apocalipsis están incluidas explícita y explícitamente en el Apocalipsis. ¿Ya? Pero en el Apocalipsis, por ejemplo, no están todas las profecías de, por ejemplo, vamos a hablar de Daniel. En el Apocalipsis no están todas las profecías de las que habló Daniel. Tampoco están todas las profecías de las que habló el Señor en el Monte de los Olivos. Es un principio importante. ¿Alguno pudo entenderlo? ¿Y por qué, hermanos? ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, puedo decir que todas las profecías del Antiguo Testamento están incluidas en el Apocalipsis? ¿Sí? Y no puedo decir lo contrario. Por ejemplo, hermanos, en el sermón profético en Daniel habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. ¿Sí? Pregunta, en el sermón profético del Señor en el Monte de los Olivos, ¿habla de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia? ¿Sí o No, no? señor. No, señor. ¿Y por qué? Porque esas profecías ya eran hechos históricos. ¿Estamos? O sea, esa parte de la visión, pero en el sermón profético está implícito Roma o no. Sí. ¿En dónde Sí, está implícita, sí. hermano? No está explícito, pero ¿en dónde está implícita en Mateo 24 la obra de la bestia, de la bestia de Roma imperial y de la La Roma bóveda. papal?
Ah, La abominación desoladora. muy bien. La destrucción de Jerusalén, ¿quién la ocasionó? La No, bestia que es la Roma imperial. Y la gran tribulación, ¿quién la produjo? La Roma. Roma papal. papá. ¿Me pueden entender este principio? Sí. Por ejemplo, hermanos, en Mateo 24 habla de la destrucción de Jerusalén, pero en Apocalipsis ya no menciona qué cosa, hermanos, la Destrucción de destrucción Jerusalén. de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido. Porque ya eso no era una profecía, era un cumplimiento histórico, o sea, era un evento histórico. O sea, los eventos históricos primero son proféticos. ¿Cata? ¿Catan, hermanos? Los eventos históricos primero son eventos o son anuncios proféticos y luego se vuelven en hechos históricos. Es importante este principio. Ahora, vamos a ir a la primera visión. ¿Sí? A la primera visión. En la primera visión están incluidas, ¿sí? Por así decirlo, las visiones que el Señor dio, las visiones proféticas que el Señor dio, ¿sí? A Juan, a el Señor en el sermón profético, a Daniel, todas las profecías que le antecedieron están incluidas en la primera visión. ¿Ya? Explícita o implícitamente. Cantan. Pero, ¿qué vamos a encontrar allí, hermanos? ¿Sí? Yo, digamos, en la primera, está incluido allí eso, ¿no? Pero no puedo decir que, digamos, en la primera visión habla de, por ejemplo, vamos a Apocalipsis. En la primera visión habla de la gran tribulación. ¿Qué dicen ustedes? No, señor. ¿Y por qué no habla No, de la gran tribulación en la primera visión? porque ya era un hecho histórico. Ya fue Porque ya era un hecho histórico. Sí se van cómo está construyendo nuestro padre, el artífice está construyendo, ¿sí? Sobre lo histórico monta lo profético, ¿ya? Profético. Luego viene esto profético se vuelve histórico y luego ahí viene lo profético y luego esto histórico se vuelve ¿qué? Esto histórico se vuelve profético, esto profético se vuelve histórico y histórico. la va avanzando. ¿Listo, hermanos? ¿Ya? Entonces vamos ahora con este enfoque para que usted entienda, eso se llama una intersección en las visiones. O sea, hay intersección en las visiones. Vamos al libro Primeros Escritos, que ya hoy es donde nos compete aquí, hermanos, este análisis que estamos haciendo. Espero que haya sido claro la explicación. Eh, vamos aquí. La primera visión, hermanos, conmemoración de los 179 años de la primera visión. Qué bueno que no hemos olvidado, hermanos. Hay un grupo pequeño que no se olvida, adorando, siguiendo, sirviendo y esperando al Cordero de la boda. ¿Listo? Conociendo bien el inicio para ser parte del fin glorioso. Esta presentación, aquí tenemos la ayuda visual de la primera visión con ayuda del santuario. Esta visión que está aquí, usted va a entender que está implícito aquí. ¿Sí? El santuario está implícito, porque la primera visión es el éxodo del pueblo adventista, ¿ya? El éxodo del pueblo adventista del lugar santo hacia la nueva Jerusalén, pasando por el lugar. Somos el pueblo del arca, hermanos. Mire dónde va el arca ahí arriba. Deberíamos ser el pueblo del arca, hermanos. El pueblo que lleva el arca para poder cruzar el río y entrar a la eternidad. Sin arca no podemos cruzar el río Éufrates, porque ya aquí no es el río Jordán,
pues no vamos para la Canaán, ahora vamos para Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Por eso el río que aparece en Apocalipsis es el río Éufrates, el que se seca. ¿Ya? ¿Y por qué se seca el río Éufrates? Bueno, ¿por qué se secó el Jordán, hermanos? ¿Para qué se secó el río Jordán? Para el paso de los israelitas, Ah, ¿y para qué se va a secar el río Éufrates allá en Apocalipsis? para el paso de su pueblo, del pueblo de Amén. Dios. A la eternidad recobrada, hermanos. ¿Ya? Entonces, fíjense, amados hermanos, aquí hay unos datos que estamos trabajando sobre estas primicias, un trabajo que hizo el pastor Jaime White y que está en el libro Cartas y Manuscritos, tomo 1, página 89. El pastor Jaime White hizo un trabajo en la primera visión muy bonito, donde él le metió versículos, los versículos explícitos y implícitos que estaban aquí. ¿Ya? Esto es una maravilla, hermanos, pero no voy a detenerme aquí en la explicación aquí, ¿ya? Las partes de una visión profética ya la estudiamos en unos temas anteriores. Ahí la puede recobrar, recordar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los principios. Aquí estos principios son importantes recordarlos, hermanos. Son 8, según este servidor. Pero me ha ayudado esto, así que yo le puedo decir, mire, hermanos, debemos hacer un análisis de la experiencia espiritual del profeta. Debemos hacer un análisis del contexto histórico del profeta. Hay un análisis de la visión. Por eso tenemos que cambiar la dieta, hermanos. Porque esto de análisis es imposible si no hay una dieta vegetariana. El cerebro no trabaja, no hace análisis profundos si el combustible que le damos no es el mejor. ¿Ya? Y el pueblo del Señor es un pueblo que tiene que ser analítico, de análisis, de profundidad. El cerebro no da lo mismo, hermanos, y yo lo he experimentado, por eso se lo comparto. Análisis de la interpretación profética, análisis de la conclusión profética, análisis, aquí sabe cuál me faltó a mí, hermanos, análisis intervisión. Análisis intervisión. Ah, mire, aquí está el 8. Pensé que se me había olvidado, ¿no? Explicación y aplicación histórica y escatológica. Y análisis de la visión en conexión con qué cosa, hermanos. Con otras visiones. Esto es criollito, esto no lo saqué de ningún libro. Bien, hermano, entonces aquí estamos entrando ahora sí a la primera visión. Vamos a Primeros Escritos, capítulo 1. Y dice entonces, miren, aquí están las citas, miren lo que hizo el pastor Jaime White, y eso lo mejoró este servidor también. Cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista, ¿ya? Mateo 25, 1 al 13. O sea, ¿dónde está la base de la visión profética? O sea, ¿en dónde arranca la primera visión? ¿Dónde arranca la primera visión? Hermanos, si vamos a partir de la visión del Monte de los Olivos, ¿a qué altura del sermón del Monte de los Olivos, del sermón profético, arranca la primera visión? Ayúdenme. Cuando él abandona el atrio. No, pero yo digo en el sermón profético, hermano, estoy hablando del sermón profético. ¿A qué altura del sermón profético? O sea, estamos haciendo un análisis intervisión entre la visión del Monte de los Olivos y la primera visión. ¿A qué altura del Monte de los Olivos, de la visión del Monte de los Olivos, entra la primera visión? Bueno, ahí tiene la cita. Mateo 25. Mateo 25. ¿Ya? Ha de recorrer en su viaje a dónde, hermanos.
O sea que la parábola de las vírgenes, en esa visión de la parábola de las vírgenes, el Señor estaba representando lo que iba a suceder con el pueblo adventista, con el gran movimiento adventista, el surgimiento del pueblo adventista que sería levantado para anunciar la llegada del novio a la boda, o la llegada del Hijo del Hombre al lugar santísimo. He aquí viene el novio, salid a recibirle. Pregunta, ¿llegó o no llegó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí llegó el novio? Sí llegó, pastor, porque en la primera visión dice que llegó. El novio llegó, pero no llegó a donde las vírgenes lo esperaban. Llegó al anciano, o sea que el novio sí llegó, solo que no llegó a donde las vírgenes lo esperaban, Sino al anciano de días. y no al anciano de días. ¿Cata? Entonces ya la parábola tuvo un cumplimiento profético, por eso es importante que usted entienda que esta visión de Mateo 25, 1 al 13 se cumplió. Ahora, ¿de dónde viene el novio entró a la boda? ¿De dónde viene ahora el Señor, hermanos? En la segunda venida. Del lugar ¿Viene, santísimo. viene a la boda o viene de la boda? De la boda. Viene de la boda. Viene de la boda. Viene de las bodas. Lucas 12:35. Ha de recorrer en el viaje a la santa ciudad. Inicia el fin dice. Entonces, hermanos, ¿dónde inicia la primera visión? La primera visión inicia al final de la sexta iglesia, o sea, mire que ya estamos haciendo un análisis intervisión. Inicia al final de la sexta iglesia, o sea, de Filadelfia, del sexto sello, ¿cata? Y la sexta trompeta. Estamos hablando de que la primera visión arranca allí del santo al santísimo y aquí estamos cerrando Filadelfia, el sexto sello, bueno, parcialmente allí se puede ver y la sexta trompeta, el cumplimiento profético de Apocalipsis, cumplimiento profético perfecto de Apocalipsis 10:1 al 11. Hasta la primera visión cubre desde Apocalipsis 10:1 al 11, hasta Apocalipsis 22. ¿Sí ven entonces, hermanos? Así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor, ¿qué hermanos? Quienes aguardan a su Señor, ¿qué? Cuando regrese, ¿de dónde, hermanos? Del Las vestido bodas. de las bodas. Lucas 12:35 y 36. Tengo quizás el deber de daros un breve esbozo. ¿Qué es lo que es la primera visión, hermanos? Un bosquejo como el sermón profético. Un breve esbozo. ¿Qué es el sermón profético? El sermón profético es un breve esbozo de los eventos más importantes que sucederían. La primera visión es un breve esbozo de lo que Dios le ha revelado. Ahora, entonces aquí está la ayuda visual, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese de qué. De las Lucas bodas. 12:35 y 36, como Rey de Reyes y Señor. ¿Cómo viene él de la boda, hermanos? Si yo le pregunto, hermano, ¿cómo entró él a la boda? ¿Cómo juez? Como Como sumo. sumo sacerdote. Como ¿Y sacerdote. y cómo viene de la boda? Como rey de reyes y señor de señores. Aleluya. ¿Está entendiendo, hermano? Esto es una maravilla. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7, y luego viene la segunda venida, Apocalipsis 19:11. Las bodas del Cordero preceden a la segunda venida.
Usted lo puede ver allí claramente en Apocalipsis 19. Viene de la boda como rey. Él llega a la boda como sumo sacerdote y viene de la boda como rey de reyes y señor de señores. Los santos amados tendrán que, ¿qué? ¿Puede alguien ayudarme a leer, hermanos? Dice, los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. Apocalipsis 13, 11, 18 al 18, 17, 1 al 18. Hermano, miren esto, ¿por qué decimos así? ¿En dónde arranca el viaje según Apocalipsis? De la primera visión. En Apocalipsis 10. ¿Y por dónde, para dónde va el pueblo adventista, hermano? El pueblo adventista va para Apocalipsis 22. A la Nueva ¿Ya? Jerusalén. Entonces, el pueblo adventista tiene que pasar por dónde, hermanos? Por Apocalipsis 11, por Apocalipsis 12, por Apocalipsis 13, por Apocalipsis 14, por Apocalipsis 15, por Apocalipsis 16, 17, 18, 19, 20, para llegar a dónde. Al 22. ¿Me puede entender? El pueblo adventista tiene que pasar por todas esas pruebas que están allí en profecías, por donde está el dragón, por donde está la bestia, por donde está la otra bestia, por donde está la imagen de la bestia, por el tema de la marca de la bestia. Tiene que pasar por toda esa experiencia. Siga leyendo, hermana. Dice, pero nuestras ligeras aflicciones que solo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Según de Corintios 4, 17 al 18. Estas citas bíblicas las insertó a este servidor y el pastor Jaime White insertó otras, para que usted de una vaya a los textos donde están siendo allí. Siga leyendo, hermana. Dice, he procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán. Apocalipsis 21, 22. Por lo cual muchos quisieran apedrearme, como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe. Números 14. ¿Y todavía la quieren apedrear o no? Sí, claro. ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Ajá, todavía hay algunos que le están dando piedra a la profeta. Hermanos, ¿a dónde nos está mandando esta partecita de la primera visión? A la experiencia de Egipto, a Canaán. Canaán. O sea, aquí ya me está... sí, A hermano, orillas del río Jordán, a orillas del río Jordán en Sitín. en Sitín. Ahí. Nos está mandando hacia a esa experiencia típica porque se va a repetir ahora en el fin del tiempo. Y ahí está la cita, hermano, Números 14, 6 al 10. Lo que hizo este servidor fue meterle las citas explícitas, para que usted, hermano, facilitarle el trabajo a los hermanos, ¿cierto? Sígale, hermano. Mi primera visión, introducción general. Pero os declaro, hermanos y hermanas en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir y tomar posesión de ella, Ajá. perdón. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Amén. Mire qué promesa. ¿Estaban qué, hermana? ¿Viendo televisión? No, señor, está en culto con la familia. Estaban en el altar de la familia. Habían como 5 hermanas. Hermana, cuando ustedes se reúnan, póngase a orar. Miren, hermana, había un altar en esa familia, había un altar. En esa familia había un espacio especial para orar, donde ella recibe la primera visión. No fue en cualquier familia. Siga leyendo. Mi primera visión, contexto del inicio de la primera visión. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi con un sendero recto y angosto, Mateo 7:14, trazado muy por encima del mundo. El pueblo Amén. adventista estaba por ese sendero.
en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Fin del viaje. Apocalipsis 19:7, 21 al Ahí está, 22. Apocalipsis 21 y capítulo 22. Fin del Ujú, viaje. ¿Dónde termina el viaje? En Apocalipsis 21 y 22. Pero ya, ujú. ya pronto no será, hermanos, no será una profecía, será una realidad. Amén. Amén. Entonces, mire, hermana, ¿dónde puedo ampliar? Dice ampliación y explicación. Aquí entonces nosotros tenemos que mirar este principio que yo dije al comienzo. Todas las profecías de Daniel están incluidas en el sermón profético, pero no todas las visiones del sermón profético están incluidas en las de Daniel. Y ya ustedes saben por el hecho histórico, porque entre Daniel y el Señor hay 600 años. Y muchas de las cosas que eran profecías para Daniel, para el Señor eran hechos históricos. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es que, digamos, el sermón profético de Mateo 24 está incluido en la primera visión, pero no todo lo del sermón profético de Mateo 24 está incluido en la primera visión. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años hay entre el sermón profético y la primera visión, hermanos? ¿Cuántos años hay entre el sermón profético del Monte de los Olivos y la primera visión? 1813. 1813 años. Tremendo, ¿cierto? Cómo el Señor es o sea, esto a mí me impacta la sabiduría de Dios, o sea, la grandeza, la precisión. Wow, esto es una cosa que, cómo encaja todo tan perfectamente, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero vamos a encontrar aquí, hermanos, vamos a encontrar los de Ellen White, vamos a encontrar algo especial, sobre todo en la visión de 1858. Se llama la visión del gran conflicto. ¿Entienden, hermanos? En la visión del gran conflicto, por ejemplo, si yo le pregunto, hermano, ¿con qué relato comienza la primera visión? Vamos a avanzar un poquito aquí y ahorita nos devolvemos. Aquí. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Con qué relato comienza, con qué experiencia comienza la primera visión? Lea, por favor, la letrica blanca. En el principio del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces, ¿con Mateo, qué experiencia comienza el viaje de la primera visión? con el clamor de medianoche. Muy bien. Ahora vamos a la visión de 1858. ¿Con qué experiencia comienza la visión de 1858? La visión del gran conflicto. Mano David, vamos ahí a la tercera parte de primeros escritos. Con el mensaje del segundo ángel. No, Mensaje del no, primero y segundo ángel. con qué experiencia? Busque ahí, hermanos, dones Con la destrucción espirituales. del templo. Dones espirituales. Dones espirituales, hermanos. La visión de 1858 está en la tercera parte de primeros escritos. Se llama dones espirituales. Capítulo 31 en primeros escritos que tienen el conteo general. ¿Cómo se titula? ¿No lo encontraron? El don de Dios al hombre. Más adelante. 32. Marco histórico. Dones Siga espirituales. leyendo. ¿Con qué? Esta es la visión del gran conflicto. Siga leyendo, hermano. La La siguiente, caída de hermano. Satanás. ¿La Introducción. caída de qué? La caída de Satanás. 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 O sea, fíjese qué diferencia hay entre la primera visión y la visión de 1858. La primera visión comienza con el clamor de medianoche.
¿Captan? La visión de 1858, ¿dónde comienza? Ya de Satanás. Tremendo, ¿cierto? Wow. Ahora entonces yo puedo hacer un análisis. ¿Y con qué termina, hermana? ¿Con qué termina y cuál es el último capítulo de esa sección? ¿En dónde termina esa visión de 1858? ¿Con qué relato termina? Capítulo 72. ¿Cómo se llama el capítulo 72 de Primeros Escritos? La segunda muerte. Ahí está. La segunda muerte. ¿Ya? ¿Con qué termina, con qué experiencia termina, hermanos, el sermón profético del Monte de los Olivos? ¿Con qué relato termina? ¿Con qué experiencia termina el sermón profético del Monte de los Olivos? Yo Con como profesor Apocalipsis aquí, 20, yo, la segunda, la segunda muerte. la segunda muerte. Dice, malditos al juego eterno preparado para quién. Sí cantan. Para Estoy sus haciéndoles ángeles. aquí, estoy haciendo, hermano, una conexión porque supone que estudiamos esta semana y entonces estamos haciendo, atando cabos. Listo, listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo, hermanos? ¿Por qué? Porque el clamor de medianoche está aquí. Ya aquí entonces, ¿dónde comienza la primera visión? En la visión del gran conflicto. ¿A qué altura de la visión del gran conflicto comienza la primera visión? ¿En qué capítulo? Primeros Escritos, capítulo 53. ¿Cómo se titula, hermano? Y 54. ¿Hay alguno que tiene el libro El y me mensaje del ayude? primer ángel. ¿Y el Guillermo Miller. 52? 53, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el 53, hermano? El 53 se llama William Miller. Ahí arranca, o sea, en esa sección arranca la primera, ¿qué, hermanos? La primera visión, con el capítulo que se llama William Miller. O sea, la visión del gran conflicto comienza con la caída de Satanás y William Miller, aparece un capítulo que se llama William Miller al final de esa visión. Ahí arranca el viaje. ¿Pueden entenderlo? En Historia de la Redención, el capítulo 49, ¿cómo se llama? Y 50. ¿Alguno lo tiene a la mano? Por favor, que me ayude. Esto es una clase, hermanos. Aquí estamos, eso en una clase. Porque la idea es que usted estudie, que usted investigue. El mensaje Simplemente del yo, primer ángel. ¿cómo se llama el capítulo 50 y 49, hermanos? De Historia de la Redención. No se avanza como se debe y el 50 es el mensaje del primer ángel. Ahí está. Y en el conflicto de los siglos, ¿en dónde arranca la primera visión? El viaje del pueblo adventista en el conflicto de los siglos, ¿en dónde inicia? ¿En qué capítulo inicia? En el capítulo 10 y 18. 17. El capítulo número 18. 18. Una ¿Cómo se 17. profecía llama? significativa. Heraldos de una nueva era. El capítulo, ¿cómo se llama? Heraldos de una nueva era, hermanos. 18. Heraldos, Heraldos de una nueva era. Aquí yo lo metí desde el 17 para que usted entienda que es el contexto, ¿no? Se puede ubicar, hermanos, o sea, tenemos unas ayudas proféticas especiales para poder interpretar esto de una manera maravillosa y majestuosa, ¿ya? El pueblo adventista hace parte del recorrido final del gran conflicto entre Cristo y Satanás. O sea, estamos nosotros cerrando, hermano, esa rebelión que se inició en el cielo. Nosotros estamos en la parte final de esa historia y ahora el diablo quiere hacerle guerra al pueblo adventista para que no entre a dónde, hermanos. Para que no entre a dónde, hermanos. A la Para Nueva que no quede Jerusalén. inicial.
que no entremos a la Nueva Jerusalén. Y todo el reino de las tinieblas está trabajando para impedirnos nuestra entrada, porque el diablo quiere que nosotros nos seamos lanzados al lago de fuego con él. ¿Ya? Entonces, aquí dice, hermana, ¿puede ayudarme aquí? Está esta ayuda visual, mire. Ah, bueno, aquí está la ayuda visual. El tiempo no nos va a dar, hermanos. Esto está largo. Entra con las hojas debajo. Alcé los ojos y vi un sendero recto, angosto. Tenemos la próxima semana. Esto toca porque es que esta primera visión va, o sea, tenemos que tomarla punto por punto, ¿verdad? La ciudad celestial está en la parte final de la visión. Es el blanco, o sea, nosotros, es el objetivo llegar a dónde, hermanos. ¿Cuál es el blanco de nuestra vida? Llegar a la nueva, ¿qué, hermanos? La La nueva Nueva Jerusalén. Llegar a la nueva Jerusalén es la meta. ¿Ya? Ahora, ayúdeme aquí, hermano. Ahora sí, vamos a mirar aquí. Esta partecita. Ayúdeme a leer lo blanco. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces, ¿a qué altura? Esa luz que sigue leyendo, hermano. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahí está, Juan 8:12. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, fíjese, hermano, en el comienzo del sendero, donde inicia la primera visión, en la visión del Monte de los Olivos, En el clamor de medianoche. en el clamor de capítulo 25, De verso Mateo 1 de al Mateo 6. 25. ¿Se puede ubicar, hermano? O sea, el Señor primero da un bosquejo desde sus días hasta la segunda muerte en el sermón profético de Monte de los Olivos. Pero traza el bosquejo. Ahora, entonces, ahora viene a decirnos, mire, desde aquí arranca algo, aquí la primera visión arranca en Mateo 25. O sea, sobre esa visión, entonces fíjese, hermano, cómo está unida la Biblia y el espíritu de profecía. Porque es que aquí es la ampliación de lo que allá está resumido, está implícito. Ahora aquí viene el Señor a dar luz sobre ese anuncio profético. Ya ahora es un evento, ¿qué, hermano? Histórico. El clamor de medianoche era un anuncio profético en el año 31. ¿Qué es el clamor de medianoche hoy para nosotros? Un evento histórico. ¿Pueden entenderlo? Entonces, aquí está la primera escena. Evento sucedido en el tiempo de la clausura del ministerio redentor del lugar santo. El tiempo del fin. El verano de 1844, el clamor de medianoche fue el pregón del segundo ángel de Apocalipsis 14. Apocalipsis 10, versículo 11, también 10:10, que preparó a los creyentes prudentes para entrar ¿a dónde, hermanos? A la apertura del lugar santísimo. O sea, el clamor de medianoche los habilitó para que pudieran entrar ¿a dónde, hermanos? Con el Señor a la boda. Las prudentes entran con él a la boda. ¿Y cómo? ¿Y por qué entraron, hermana? Porque el clamor de medianoche las despertó. Y ellas dieron el clamor de medianoche y ahora entran con él a la boda. Y las insensatas, ¿qué hacen? Salen a comprar, ¿qué cosa, hermanos? El aceite. El aceite. ¿Dónde puedo aprender más sobre esto? Mire, hermano, vaya al libro Primeros Escritos, 55 y 57. Historia de la Redención, 51 y 52. Hermano, ¿cómo se llama el capítulo 52 en Historia de la Redención? Ayúdeme. ¿Quién está ahí con el librito en la mano? A ver. ¿Qué capítulo? 51, hermano, y 51 y 52. ¿Cómo se llama?
El mensaje del segundo ángel y el clamor de medianoche. Ahí está, hermanos. Yo no estoy inventando nada aquí, hermanos. Simplemente yo lo que estoy es tomando, tomando de lo que... ¿Capta? Ah, y en el conflicto de los siglos, ¿dónde está el clamor de medianoche, hermanos? 22 y 23 capítulos. Ah, bueno, ahí está. Se tiene que leer eso ahora. Siga leyendo. Ah, bueno, aquí está la ayuda visual, mire. Salen de Egipto, mire, es lo mismo. Salen de Egipto, hay una luz detrás. Rumbo a la Canaán terrenal. Ahora nosotros salimos del lugar santo, hay una luz detrás que nos separa de los impíos. Y está el Señor guiándonos rumbo a la Canaán celestial. Ahí está la ayuda visual, mire. El clamor de medianoche está detrás. En el caso de los pioneros, ¿no? ¿Ya? La llegada y la entrada del novio a la casa del padre de la novia en el verano y otoño de 1844 fue captada. Es como si los profetas fueran unos camarógrafos. Captó la escena de la llegada del novio a la casa del padre y nos mandó el informe a nosotros. ¿Listo? Vamos a terminar con esta, hermano. Esta representación visual, bueno, la otra escena. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Mire, hermanos, usted puede hacer esto que hice yo aquí. Aquí van las vírgenes. ¿Ya? Mire cómo está el relato en el Monte de los Olivos, en el sermón del Monte de los Olivos. ¿Capta? Y mire el cumplimiento histórico. Usted une estas dos visiones y arma un cuadro perfecto. Porque en las vírgenes, en la parábola de las vírgenes, entran con él a la boda. Y en la primera visión, ¿a dónde entran con él, hermanos? Al lugar santo. No, Lugar a santísimo. la nueva. Jerusalén. En la primera visión, ¿a dónde entra el cortejo con el Señor? Al lugar santísimo y luego a la nueva Jerusalén. ¿Estamos? En la parábola entran con él a la boda. En la visión entran con él a la nueva Jerusalén. ¿Ya? Captan, hermanos, es importantísimo. Mire dónde fue dada la visión. En Asia. Allá en Asia, ¿verdad? Esta visión del Monte de los Olivos fue dada en Asia. ¿Dónde fue dada la primera visión? En los Estados Unidos. Tremendo, ¿cierto? 1813 años después, tremendo. La primera visión captó el momento cuando el novio entró a la casa del padre de la novia a buscar la novia, tomar posesión de la novia y reveló el cortejo de prudentes siguiendo a la luz del clamor de medianoche. Esto se dio aquí, la parábola termina donde inicia la visión. O sea, la parábola de las vírgenes termina donde inicia la primera visión. Y terminamos con esta segunda escena, hermana. Son 13. Siga leyendo. Ayúdeme. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Apocalipsis 14:4. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz. Apocalipsis 10, 5, 11 y 14, 9 al 13. Que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, aleluya. Aleluya. Hermano, vamos a leer Apocalipsis 10:5. ¿Qué dice? Esto es importante porque, mire, todo lo profético ahora se vuelve histórico. ¿Qué dice la profecía? Y el 10:5 ángel dice, que vi
en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. ¿Cuál? No, levantó su mano o levantó su brazo derecho. ¿Qué dice otra versión? ¿Cómo es? ¿Sí, su mano? Sí, la que dice la mía, su mano. Ah, sí. No, pero En aquí la dice su mía mano también. derecha. Sí, en la Hermano, mía también. en mi versión dice levantó su mano derecha al cielo. Ahí sí le recomiendo, hermano, que cambie de versión. ¿Ya? Necesitamos precisión en la lectura, hermanos. El mensajero que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Eso es importante, hermano, porque ¿cuál mano levantó? ¿La mano qué? Ahí estaba lo Hasta la mano profético. derecha, la mano derecha. Ahora, ¿dónde está lo histórico? Aquí. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo, ¿qué? Derecho. Del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista. ¿Cuál luz es la que dimana del brazo derecho aquí, hermanos? De la profecía. Cuando él levantó el brazo derecho después del clamor de medianoche, El ¿cuál mensaje luz del es tercer ángel. la luz del tercer ángel, hermano? Esa luz del tercer ángel ahora alumbra solamente sobre quién, hermanos? Sobre la hueste adventista. Pregunta, ¿sobre quiénes alumbró la luz del clamor de medianoche? Sobre todo sobre insensatos y prudentes. ¿Sí me entiende? El clamor de medianoche alumbró a todos. En Todo el cambio pueblo que religioso, la luz del tercer ángel solamente alumbra a quién, hermanos. al pueblo adventista. Por eso es que los que están en las tinieblas llaman a esto tinieblas. ¿Ya? Ellos ven oscuridad en la luz. No creen en el lenguaje, no creen en las visiones, no creen en nada de esto, porque para ellos esto es algo raro, eso es algo extraño. Así como los egipcios. Lo que era claridad para los israelitas era oscuridad para los egipcios. Lo mismo está pasando ahorita. ¿Captan, hermanos? Entonces, este periodo 2, ampliación y explicación. Período y eventos sucedidos en el tiempo inicial de la apertura del lugar santísimo. Obra de la luz inicial del tercer ángel. O sea, aquí Dios comienza a mandar la luz del tercer ángel sobre el pueblo que entró con él a la boda. ¿Dónde puedo leer esto? Capítulo, primeros escritos, capítulo 58 al 60, historia de la redención, 53 y 55, conflictos de los siglos 24 al 25. La luz del brazo derecho es la luz inicial del tercer ángel de Apocalipsis 14. Aquí hay una ayuda visual. El brazo derecho envía luz sobre el pueblo adventista. Amado hermano, quería preguntar aquí a esta altura, porque es importante esto. O sea, esta escena fue allí. Esta escena fue tomada ya en 1844. Si yo le pregunto hoy a usted, ¿cuál luz tenemos hoy detrás nosotros? Rumbo a la ciudad celestial, en ese éxodo que vamos, ¿cuál luz tenemos nosotros detrás hoy? La luz del mensaje del tercer ángel. La luz del mensaje del tercer ángel. La luz inicial del tercer ángel ya no está delante. Ahora está ¿de qué? Detrás. ¿Y ven en el desierto, hermano, que la nube a veces se pasaba adelante y luego se pasaba atrás? Mire, lo histórico se vuelve profético. La nube muchas veces se ponía, se levantaba, se ponía detrás, a veces iba adelante. Entonces, esta experiencia es un éxodo, hermanos. Entonces, ¿qué luces tenemos detrás hoy nosotros que nos garantizan la entrada a la Nueva Jerusalén, hermanos? La luz es la luz especial que tenemos como pueblo adventista detrás. ¿Cuáles son?
clamor de medianoche y el Ajá, mensaje inicial del tercer ángel. perfecto. Y ahora, ¿cuál es la luz que sale del brazo derecho, hermano David? Ahora la luz que sale del brazo derecho de nuestro Señor, ¿cuál es? Según la profecía. El fuerte pregón del mensaje del del tercer ángel. segundo Apocalipsis 10 y 18. Apocalipsis 18. Hermanos queridos, esto es una maravilla que aquí hay oro en polvo, hermanos. ¿Ya? Aquí hay oro en polvo, pero el tiempo no nos da. Esto es una tesis de grado ya. Tenemos la próxima semana, pastor. Yo creo que tenemos que aprovechar ¿cierto? La incapacidad De para acuerdo. ser capaces. La Hermanos, cosita que el interesante Eterno entenderlo. no nos ha dejado en tiniebla. ¿Terminamos cuánto? Siempre 33 personas, 33 familias. Vamos a orar, hermanos, al Señor, dándole gracias por la manera como nos ha conducido en el pasado, cómo nos está conduciendo en el presente y cómo nos va a conducir en el futuro glorioso. Recuerde siempre que lo mejor está por qué, hermanos. Lo mejor está por venir. Este es un tiempo de invitar al hermano que se fue de la iglesia, hermanos. Invítelo, mira, no sabes ni... Mira, hermano, hay personas que entraron a la iglesia, pero la iglesia nunca entró a ellos. No, el hermano estuvo en la iglesia y ahora está en la disidencia. Ese hermano nunca entró a la iglesia. No, que el hermano está en la iglesia y ahora está en una iglesia evangélica. Ese hermano nunca entró a la iglesia, nunca entró a él. Él entró a la iglesia, pero la iglesia nunca entró a su vida. No, el hermano está en la iglesia, pero no acepta el don profético. El hermano entró a la iglesia, pero la iglesia adventista nunca entró en su vida. Entonces es el tiempo para que nosotros nos animemos y con amor, llenos del Espíritu, vayamos donde ese hermanito, hermanito, en el nombre del Señor. Estoy orando por usted, hermano. Vamos, ánimo. Esto es para nosotros, hermano. Tal vez usted no logró entender todas las cosas, pero vamos a orar. Animémonos, hermanos. Este es el tiempo de cobrar ánimo, porque la venida del Señor se acerca, hermanos. ¿Hay alguien que quisiera orar, hermanos, en esta hora para terminar? Amén. Ora, hermano. Oremos. Eterno y cariñoso Padre que moras en el cielo, ante ti, Padre, este grupo de tus hijos para clamar a ti, Señor, por tu misericordia. Perdóname el término, Padre querido, pero no estamos ni tibios en el conocimiento de tu palabra. Esas maravillas que dejaste a través del Espíritu de Profecía que realmente para mí son reales, pero son reales en el libro porque en la vida el conocimiento no están. Gracias, Señor, por este grupo, por el pastor Oscar, como pionero de este mensaje, de esta oportunidad de conocimiento. Gracias por el hermano David, hermana Silvia, hermano Armando y demás grupo de personas que conforman este gran equipo de los entendidos. Permita que tu iglesia, Señor, nos interesemos en este gran conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a manejar el tiempo para poder dedicar también un tiempo suficiente al conocimiento de tu palabra, pero sobre todo, Padre, de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo y ir colocando en obra y práctica en nuestras vidas. Hoy es día de preparación, último día de la semana laboral. Esperamos, Señor, tú nos ayudes a acelerar nuestro diario de trabajo, para así también estar atento a tu día santo, para observarlo de acuerdo a Isaías 58, 13 y 14. Amado Dios, queremos agradecerte por nuestras familias, donde quiera estén cada uno de ellos en lo ancho de la tierra, que también, amado Dios, la luz del Evangelio llegue a sus vidas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús nuestro Salvador. Amén.